Estamos nuevamente en sus pantallas y es que tenemos información importante que compartir con ustedes para reflejarles actividades del presidente en ejercicio Álvaro García Linera, quien en la víspera estuvo en Santa Cruz de la Sierra participando del conversatorio Desafíos del Siglo XXI. La autoridad brindó una ponencia sobre el modelo económico del país a representantes de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Turismo. Veamos. Muy respetuoso a Fernando, a todos los miembros de CAINCO, al sector productivo empresarial que está aquí reunido. Para mí es un honor que me hayan invitado a poder exponer algunas cosas y oír otras. Me acuerdo que en una charla que tuvimos con Fernando tiempo atrás, yo le comencé a hablar de litio, de las opciones que estaba abriendo a Bolivia con el tema del litio. De hecho, acordamos viajar a Uyuni a conocer. Y ahí surgió la propuesta que me hizo Fernando y Álvaro, ¿y por qué no estas cosas que me hablas, conversamos, no los muestras otras personas también? Y digo, por supuesto. Una perspectiva un poco más amplia, no únicamente concentrándome en el tema del litio, sino dando un panorama un poco más amplio. Y lo que ahora quiero conversar con ustedes son tres cosas. Un balance general de cómo está la economía y la sociedad de Bolivia hoy. Las áreas que el gobierno está priorizando y va a priorizar los siguientes años como inversión pública. Y cómo eso puede abrir un conjunto de oportunidades, fundamentalmente al sector privado, para acompañar, para sustituir, para implementar un conjunto de emprendimientos que pudiera apoyar o mejorar estas acciones que va a llevar adelante el Estado. Entonces, vamos a las tres partes que yo quisiera trabajar el día de hoy con ustedes. Este es un cuadrito general de la economía boliviana en los últimos 50 años. Abarca desde 1950, en la punta de la gráfica, hasta el año 2018. Con excepción de estos dos lugares raros, donde se eleva la economía del país, que tienen que ver con la existencia de dos tipos de cambio en torno al dólar, uno oficial y uno real, y esto infló las cuentas de ese año, es el año 85, por ejemplo, y este es el año 57, cuando hubo problemas en la economía boliviana. Esta es una muestra de la gráfica, cómo ha ido evolucionando en general la economía boliviana en los últimos 60 años. ¿Qué es lo relevante de todo esto? Que hemos entrado en una economía de ingresos medios, y esa es la calificación que nos coloca ahora los organismos internacionales. Seguimos siendo un país pobre, todavía tenemos muchos problemas, pero hay un momento en que Bolivia ha comenzado a pasar un umbral mínimo para ubicarse en los países de ingreso medio, en la parte baja, pero ya de ingreso medio. Hoy el Producto Interno Bruto se mide en torno a los 40.000 millones de dólares, y este año posiblemente se haga un ajuste con el Fondo Monetario Internacional. Ellos van a hacer el ajuste, y posiblemente estos 40.000 millones en realidad sean un poco más, nos estemos acercando a los 50.000 millones de dólares de ingreso total del país. No lo va a hacer el Estado, no lo va a hacer el gobierno, sino lo va a hacer el Fondo Monetario, para que no se ponga en duda respecto a que se están inflando las cifras. Pero en todo caso está claro que estamos ante una economía de ingresos medios. ¿Cómo ha estado el crecimiento los últimos años? Esta es la tasa de crecimiento de la economía boliviana en los últimos años. Es un buen ciclo. Yo comparaba en una charla que tuvimos en Oxford hace poco, que el otro momento importante que tuvo la economía boliviana de alto crecimiento fue acá, entre el año 57 hasta el año 68. Hubieron 9 años de alto crecimiento a la economía, aunque claro, en términos de Producto Interno Bruto seguía siendo muy poco, pero el crecimiento aquí fue elevado.
Este es un crecimiento parecido a ese sitio. Entonces el crecimiento promedio fue de 5.5, casi 6. Pero como las familias bolivianas tenían una mayor capacidad de procreación, la tasa de natalidad entonces era de 4% anual. Nosotros ahora tenemos una tasa de crecimiento del 1.5%. Si las familias han reducido la cantidad de niños que tienen en promedio. Entonces, eso hace que, en función de la población, la cantidad de riqueza que haya sea un poco mayor. Entonces, este es un segundo gran momento en los últimos 50 años de tasas de crecimiento, no las espectaculares asiáticas, pero sí tasas de crecimiento las mejores que tenemos en el registro de los últimos 100 años. Hemos aprovechado bien los precios de los commodities, petróleo, gas, minerales, soya, que durante los años 2007 al 2014-15 crecieron notablemente. Han caído, tanto el petróleo ha caído, los minerales han caído, la soya ha caído. Quizás este año la soya ha sido la que más ha caído en los últimos años. He visto la gráfica de la soya de $650 la tonelada, año 2012, a 200, a 300 en Rosario hace una semana atrás. Lo mismo pasó con el petróleo, llegamos a $140 el barril y caímos a 29. Lo mismo pasó con el estaño, que llegó a $12 la libra fina y luego ha caído a $6.5 la libra fina. Pese a eso, en estos años la economía boliviana se ha desempeñado mejor que otros países. Estamos creciendo más que Chile, estamos creciendo más que el Perú, estamos creciendo más que Paraguay, más que Uruguay, y confiamos que este año vamos a crecer, también vamos a mantener ese liderazgo. Esta es una gráfica que tiene desde los años 70 cómo están las reservas internacionales. Tuvimos un gran boom de reservas internacionales, especialmente entre el año 2010 hasta el año 2015, por encima de los $10.000 millones. Los precios de los commodities permitieron esas reservas internacionales. Han caído, nos estamos moviendo en torno a los 8.300, 8.500 millones de dólares, del tope que tuvimos de 15.000 en el año 2014, pero con todo son reservas internacionales en proporción a nuestra economía bastante altas. De hecho, respecto al continente latinoamericano, en proporción al Producto Interno Bruto, el único país que nos está ganando en reservas internacionales es el Perú. El resto de los países, en proporción a su economía, están por debajo de Bolivia. Con los vaivenes de reservas internacionales y variación y fluctuaciones de los precios internacionales de las principales productos de exportación, hemos logrado en Bolivia crear como un pequeño colchón que nos sirve para proyectarnos hacia el futuro. Es este colchón: las reservas internacionales, el ahorro bancario y el dinero de las AFPs. En las AFPs, que no controla el Estado, que están en manos de las AFPs y se van a quedar en manos de ellos todavía los siguientes 2 años por delante, estamos sumando $17.000 millones. Ese dinero se apalanca y debería apalancarse aún mucho más vía la Bolsa de Valores. Con la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, hace 2 años, con CAINCO, trabajamos la posibilidad de crear un fondo de potenciamiento de la agricultura para usar parte de estos recursos. Era una muy buena idea por 2 motivos: porque utilizábamos parte de este dinero en el sector productivo, agrícola, y por otro lado porque mejoraba la tasa de rendimiento. Hoy la tasa de rendimiento de las AFPs se sitúa en torno al 1.5, 1.3, 2 máximo.
porque su principal lugar donde depositan los recursos es en el Estado, y el Estado paga intereses muy bajos. Entonces, con esto mejorábamos el rendimiento, y al mejorar el rendimiento mejoraba el ingreso para el aportante, para el que tiene su cuenta individual. Hubo una oposición de la Central Obrera Boliviana, luego se han arrepentido, se han dado cuenta de que es la mejor manera de apalancar tasas de interés por encima del 5% anual, y yo creo que este tema lo vamos a retomar en los siguientes meses, porque hay una comprensión de que ese dinero de los trabajadores, en manos de los trabajadores, podría ser utilizado de mejor manera, siempre con la garantía estatal de que si pasa algo, está el Estado para respaldar. En todo caso, sumando a AFPs, sumando el dinero privado que está en los bancos, más las reservas internacionales que tiene el Estado, estamos hablando como de un colchón para soportar fluctuaciones de precios internacionales de 52.000 millones de dólares. Es decir, más dinero que el Producto Interno Bruto boliviano anual. Nuestro Producto Interno Bruto es 40.000, este año vamos a llegar a unos 42.500. El dinero ahorrado por la sociedad boliviana son cerca de 52.000 millones de dólares. Es un buen colchón, y esa es una de las cosas que explica por qué la economía boliviana sigue creciendo a pesar que la Argentina retrocede, que Brasil retrocede, que Venezuela retrocede, que Ecuador retrocede, que Perú mantiene un buen ritmo, que Chile tiene un crecimiento lento, Bolivia tiene un mayor crecimiento. En buena parte es porque tenemos como un respaldo financiero que permita garantizar flujos financieros a distintos emprendimientos. Se ha hablado de la deuda externa, que Bolivia tuviera una deuda externa elevada. No es cierto. La deuda externa se está moviendo en torno al 24%. Es más, el día lunes el ministro Arce anunció que el nuevo promedio de endeudamiento es el 23%. Es decir, la deuda externa es una deuda muy manejable. Esta es la tasa de endeudamiento de Bolivia en los años 80 y 90, llegó hasta el 99%. Llegó hasta el 64%, casi llegando nosotros al gobierno, y estamos ahora en 24%. Estas líneas son las tasas de endeudamiento que recomiendan los organismos internacionales como tope a partir del cual preocuparse. El Banco Mundial y el Fondo Monetario propone tasas de endeudamiento hasta el 40% del Producto Interno Bruto. Nosotros estamos en el 24%. La Comunidad Andina de Naciones establece como promedio un 50%. Argentina está endeudado, los recientes acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, casi un 90% de su Producto Interno Bruto. Deuda externa estoy hablando. Entonces nosotros tenemos un endeudamiento razonable. En el contexto latinoamericano, creo que el único país que nos gana es Chile, que tiene un endeudamiento menor, en torno al 17-18%. Es un endeudamiento razonable. Tenemos todavía un espacio de endeudamiento para obras importantes. Sin embargo, hemos decidido ralentizar este endeudamiento. Ralentizarlo en la perspectiva de garantizar que los pagos y repagos que vamos a ir haciendo en la siguiente década no molesten las iniciativas que vaya a tomar el gobierno en otro tipo de inversión. Sin embargo, aquí hay un espacio importante de endeudamiento que el país debería saberlo utilizar de buena manera para apalancar mejor producción en las siguientes décadas. Las exportaciones, ¿cómo se han movido las exportaciones? Esta es la trayectoria de las exportaciones desde los años 90. Nuestro mejor momento, el año 2014, llegamos a 12.000 millones de dólares de exportaciones. De los 2.000, que era nuestro promedio hace una década, llegamos 6 veces de exportaciones. Era cuando el petróleo se disparó por encima de los 100, 120, 130 dólares el barril.
El gas también que nos pagaba Argentina y Brasil llegó a $10 el millón de BTUs. Hoy nos está pagando $6 Brasil, $7 Argentina, pero llegamos hasta $10, $12 el millón de BTUs. Hemos tenido una caída que nos hizo retroceder casi hasta el año 2010, el año 2016, y del 17 hemos mejorado, el 18 hemos mejorado, estamos nuevamente recuperando volumen y precios de exportaciones, pero aún no hemos llegado a la cumbre del año 2014, que fue nuestro mejor momento fundamentalmente por precios internacionales, no tanto por volúmenes. ¿Cómo andamos en importaciones? Hemos presentado los últimos 3 años déficit, es decir, importamos más de lo que exportamos. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, desagregando cómo están las exportaciones, este es un dato muy importante. La mayor parte de importaciones no es bienes de consumo, sino la mayor parte de importaciones son materia prima y productos intermedios y bienes de capital. Si uno suma los productos, la materia prima más los bienes intermedios, estamos hablando de cerca de 7.700 millones de dólares. El consumo, cerca de 2.200 millones de dólares. No es bueno que haya déficit comercial, no es bueno, hay que revertirlo, pero lo importante es que tiene algo de bueno esta cifra, que es que la mayor parte de las importaciones se están concentrando en la parte productiva, tanto en materia prima como en bienes de capital, es decir, que va a tener un rendimiento a mediano o a corto plazo este tipo de importaciones. Es decir, no somos una sociedad estrictamente consumista, que siempre son los riesgos. Un país que exporta materias primas, que tiende a convertirse en un país únicamente consumista, que se dedica a la buena vida, no está pasando en Bolivia. Una parte, cierto consumo, la televisión, los celulares, en fin, la ropa que trae la gente, pero una buena parte la gente está invirtiendo en temas que tienen que ver con productividad, con inversión productiva, con algo que va a generar valor agregado a corto plazo. Entonces, es un endeudamiento manejable, es un endeudamiento que tiene cierto contenido positivo en la medida en que potencia áreas de la producción. El Estado, ciertamente, desde los años 2006 ha comenzado a tener un papel preponderante en la economía boliviana. Nos movemos entre el 35 al 40, 38% del Producto Interno Bruto, es el principal inversionista del país. Hemos pasado de cerca de 600 millones de dólares de inversión a 6.000 planificados para este año. Buena parte de la economía se mueve un poco al impulso de estos recursos. El Estado va a seguir invirtiendo. Es más, tenemos pensado, nuestro objetivo, que lo comentamos hace tiempo cuando hubo aquí una reunión de la Federación de Empresarios, es que el Estado para el año 2025 llegue a una inversión pública de cerca de 13.000 millones de dólares para mantener garantizado las tasas de crecimiento por encima del 4.5%. Estamos en 6.500 y el plan es de que esto siga aumentando gradualmente. Quizás no se llegue a los 13.000, yo calculo que nos hemos de mover en torno a los 11.000, 12.000 millones de dólares de inversión pública hasta el año 2025. Eso un poco en economía. Ahora quiero mostrarles algunos datos de la sociedad, macros de la sociedad. Un primer dato macro que quiero mostrarles es que estamos teniendo un gradual envejecimiento de la población boliviana, que es propio de los países de ingresos medios. Esta era la cantidad de niños que había el año 76. El 50% de los bolivianos, 50% eran niños jóvenes hasta 18 años. Hoy esa proporción se ha reducido al 40%. Gente joven, digamos así, de 18 a
de 19 a 35 años era el 25% el año 76, ahora es el 28%, hay un crecimiento de 3% respecto al 76 acá, pero también hay un crecimiento de las personas mayores, más de 51 años, del 10% han pasado al 15%, y más de 36 años del 13 al 16%. Mayor protagonismo de la juventud y menor tasa de reproducción. Si los bolivianos hace 40 años teníamos en promedio 4 hijos, hoy tenemos en promedio 1 hijo y medio. Es una tendencia planetaria y de continuar esto, no sé, en 50 años nos va a suceder lo mismo que está pasando en Europa, que la población tiende a envejecer. A eso hay que sumar que en la última década la tasa promedio de vida se ha incrementado 10 años. Si los bolivianos hemos mejorado o tendemos a vivir más, en promedio 10 años más que en los años que a inicios del siglo XXI. Entonces es probable que estas personas mayores de 51 años vayamos aumentando gradualmente, los niños vayan bajando gradualmente y se tienda a potenciarse este sector entre 19 y 50 años, que se están convirtiendo en los grandes protagonistas de la sociedad boliviana. Es una característica nueva de la sociedad boliviana. Gradualmente nos estamos envejeciendo un poquitito, no mucho, pero sí nos estamos envejeciendo. Bueno, eso genera problemas también al Estado. Cosas buenas, cosas malas. Pero, por ejemplo, la cantidad de dinero que hay que dedicar a seguro, a la seguridad social. El Estado está dedicando hoy $1.000 millones año para atender las distintas áreas de la seguridad social, de las jubilaciones. A la generación sándwich, a la generación que viene del antiguo sistema de reparto, a los contratados por el Estado, es harto, 1.000 millones. Y me acuerdo que cuando esta cifra era 400 millones en los años 90, ocasionó todo un conjunto de problemas, movilizaciones. Y ahora de los 400 millones llegamos a 1.000 millones anuales que dedicamos a las personas jubiladas como Estado. Aparte, el sector privado hace también sus contribuciones, es harto dinero. Es justo que nos ocupemos de las personas mayores. Me tocará a mí también jubilarme no muy rápido, espero, y sí, me gustaría que mi ahorro y mis prestaciones y mis derechos se mantengan. Es una obligación social, pero eso también conlleva a largo plazo un conjunto de recursos que hay que destinar a las personas que van teniendo la jubilación. Un segundo dato importante es la tasa de escolaridad. Esta línea gráfica muestra las personas que están en primaria, en secundaria y en inicial. Si ustedes se fijan, las personas que iban a la primaria, 77%, era muy distinta a la cifra que iban a la secundaria, un 14%. ¿Qué significaba eso? Que las familias mandaban a sus hijos a que cumplan hasta el quinto básico y luego los sacaban del colegio. La tasa de escolaridad primaria era elevada, 77%, la tasa de escolaridad secundaria muy baja. Hoy se han igualado. La cantidad de personas que van a la primaria es casi similar a la cantidad de personas que van a la secundaria. Del total de los alumnos de Bolivia, el 47% va a primaria, el 40% va a secundaria y el 12% va a educación inicial. Eso es bueno, ¿por qué? Porque tenemos una población con mayores niveles de instrucción. En cierta manera, del promedio de escolaridad de 5 años, estamos pasando a un promedio de escolaridad de 12 años. Personas que tienen mayor instrucción, leer, escribir, sumar, multiplicar, aritméticas, geografías, física, química, biología,
de los conocimientos básicos. Y algo relevante es el incremento gradual del nivel de escolaridad inicial, que, como instruyen los organismos internacionales, es un área que hay que darle mayor importancia, porque en la educación inicial se forma el carácter de las personas y los algoritmos básicos de lo que va a ser el uso de su cerebro posteriormente. Sí requerimos meterle más dinero a la escolaridad, que antes quedaba en manos de la familia. Yo me acuerdo que no fui al kinder, me escapé del kinder. No quería estar con mi mamá. Dijo, mi educador, mi mamá está pasada primero básico. Ahora eso sería un crimen. Si no va a kinder o a pre-kinder, mi hija ya va a año y medio, ya va a su colegito. Entonces, se está convirtiendo en una obligación social que haya un nivel de formación escolar desde los 2 años, desde los 2 años y medio, casi como obligatorio. Entonces, este es un segundo dato relevante social. Hay un mayor nivel de formación de la fuerza laboral boliviana. Esta es la tasa de personas que van a las universidades en proporción a la población. En los años 90 el 7%, ahora un 17%. Hemos subido 10 puntos porcentuales. No estamos contentos. El promedio latinoamericano es 24, el promedio europeo es 27. Pero estamos subiendo, estamos mejorando. Al 2017, el 17% de las personas que han acabado su secundaria han pasado a las universidades. Y esto tiene que ir mejorando. Por lo menos llegar hasta el año 2025 al nivel latinoamericano, que sería el 24%. Los argentinos también tienen el 27%, los europeos un poco más, 32, 33%. Pero que nosotros lleguemos a un 24-25 en el bicentenario sería una buena meta en términos de formación de la fuerza laboral boliviana. Un tercer elemento social nuevo es el de las clases medias. Esta es la gráfica que muestra cómo ha ido cambiando la composición social de las personas. Las personas que tienen dinero, es la verde. Las personas que son clase media de ingresos, no de oficio, sino de ingreso, entre 10 y 50 dólares de ingreso promedio día, son rojo. Y las personas que tienen ingresos bajos, pobres, son los azules. Entonces, ustedes se fijan, esta es la evolución desde el año 99, y a partir de aquí hay una caída, y aquí es el corte. Aquí hay un corte en torno al 2010-2009, cuando se invierte la proporción. La cantidad de personas de ingresos medios comienza a superar a la cantidad de personas de ingresos bajos. Esto está reflejado en este dibujo. El clásico dibujo del triángulo que nos mostraban en el colegio: la gente humilde, pobre, la gente de ingresos medios y la gente rica. Hoy el porcentaje de la gente rica se mantiene en porcentaje el mismo, aunque ha cambiado un poco en términos del número, de 391.000 a 443.000, pero lo relevante es este centro. Nos estamos convirtiendo, por eso nos dicen, sociedad de ingresos medios. La cantidad de personas que está en la clase media de consumo ahora es mayor que la cantidad de personas que están en la clase popular pobre. Todavía tenemos un elevado porcentaje de personas pobres, 34%, es decir, con un ingreso medio de 10 dólares, menos de 10 dólares día. Y los extremadamente pobres, menos de 2 dólares al día, del 39% han pasado al 15%. Y nuestra meta es que sean menos del 7% la siguiente década. Este es un dato relevante porque
Porque hay una modificación de los consumos de los bolivianos. Se modifican los hábitos de consumo de la población boliviana. Eso lo vamos a ver después con otras gráficas. Es decir, a la medida en que hay más gente de clase media, hay gente que consume un poco más, que diversifica sus consumos, que se vuelve un poco más especializada o más exigente en cierto tipo de consumos, etcétera, 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 lo que abre opción que, pese a que somos un mercado interno muy pequeñito, se abren oportunidades para algún tipo de emprendimientos o muchos tipos de emprendimientos. Este es el puntito clave cuando Bolivia pasa a ser país de ingresos medios. Este es el año 2009. Esta es una gráfica que la tiene el INE y ha sido validada también por el Banco Mundial. Esta es la gente pobre, tiende a bajar, y esta es la gente de ingresos medios que tiende a subir. Y entonces, ¿cuándo se da el cruce? ¿Cuándo la clase media supere a la gente pobre? El año 2010. El año 2010 la clase media supera a la clase pobre. Y lo ideal es que esto continúe y esto baje todavía mucho más. La tasa de 34% sigue siendo muy elevada, una tasa decente, éticamente, es una tasa menor al 20%, 20, 15%, que debería ser nuestro gran objetivo en esta década. Estados Unidos tiene una tasa de 12% de su gente pobre. No seremos quizás como ellos, pero proporcionalmente a nuestros ingresos y a nuestro nivel, en fin, llegar en torno a un 20 debería ser una meta casi inmediata. Uno de los grandes las novedades que tiene el país es este tema del ahorro de los bolivianos. Hemos pasado de tener un ahorro de 3.000 millones, 3.800 a 27.000 millones de dólares en la banca. Esto ha disminuido un poquito, ayer explicaba el presidente del Banco Central, porque ha habido gente que ha sacado dinero del banco para acogerse al perdonazo de impuestos. Entonces creo que estamos en 26.900, una cosa así, 26.900 millones de dólares, que está distribuido en toda la banca privada. Es decir, hay capacidad de ahorro. De tener 1,5 millones de cuentas bancarias, tenemos ahora 10 millones de cuentas bancarias, la mayor parte hasta $500 de ahorro. Entonces, ha habido una especie de democratización del ahorro en Bolivia, una confianza en su sistema financiero. El sistema financiero está básicamente a cargo del sector privado. Ha habido un potenciamiento de la banca privada, también de sus ganancias, de la banca privada. Es un sector que no le ha ido mal durante todos estos años, el sector de la banca. Lo importante de este ahorro es que fundamentalmente es en bolivianos, ¿no? En dinero. Hemos pasado de ser un país dolarizado a ser un país bolivianizado, que tiene sus virtudes y tiene sus retos, evidentemente. Virtudes porque permite que el Banco Central pueda hacer políticas monetarias según las necesidades, sacar bonos, retirar bonos, meter más dinero al circulante, retirar dinero del circulante para que no se recaliente la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tiene sus retos, como es el tema de las tasas de interés respecto a los países que nos rodean. Uno de los cambios importantes en torno al sector financiero es este. Es que sobre tanto dinero acumulado, 27.000 millones de dólares acumulado en la banca, se tomó la decisión de obligar por ley que el 60% vaya a la producción y a la construcción. ¿Qué significa eso? Que antes la banca tenía mayor rendimiento si lo dedicaba al comercio. El comercio rinde más que la producción.
tanto el comercio legal, y mejor si es ilegal en algunos casos, para algunas personas le dan más rendimiento. Lo que hicimos es obligar a la banca, ya que el sistema financiero era muy sólido, hay harto dinero en la banca, obligar a que vaya al sector productivo. Y hemos obligado una tasa de interés. Ese 60% que va al sector productivo, mediano, pequeño, grande, tasa de interés del 6%. El restante 40% la banca puede prestar a quien sea, para el consumo suntuario, para viajar, en fin, o para el comercio, y ahí las tasas son del 9, del 10, del 11, del 12, ese ya es un problema de la banca, y que compiten entre ellos. Pero donde sí nos hemos intervenido es que este dinero, el 60% vaya a construcción y a producción. Hay gente, fundamentalmente jóvenes, que están aprovechando eso. Hay gente que se ha hecho prestar plata de la banca para comprar su casita. Jóvenes que tienen 30, 35 años, 25, dicen, en la banca encuentro un buen lugar, me hago prestar y me compro mi departamento o me compro mi casa. Y empresarios que también están utilizando el dinero del crédito productivo para llevar adelante emprendimientos. Esta es una medida silenciosa, pero que ha sido muy importante para también garantizar nuestro 4 o 5% de crecimiento promedio anual. Hemos aliado sector privado financiero con el sector privado productivo. Es una alianza. El Estado no saca plata de ahí, el Estado tiene sus otros recursos, sus otras fuentes. ¿De dónde saca el privado? O de la bolsa de valores, que hay que dinamizarla, hay que imaginar un nuevo tipo de productos financieros dentro de la bolsa de valores. Allá hay 17.000 millones de dólares, pero también la banca privada y el ahorro privado que va a potenciar al sector privado. Es decir, hemos abierto una fuente de financiamiento y estamos dispuestos a dialogar sobre otras fuentes de financiamiento para el sector privado. No para el Estado, porque el Estado ya tiene su propia fuente de financiamiento garantizada, que no necesita recurrir ni a las AFPs, ni necesita recurrir a la banca privada. Esos son los créditos que se han asignado al sector productivo cuando no había la ley. 2010, cerca de 1.800 millones de dólares al sector productivo de crédito, y ahora hemos dado un salto de casi 9 veces. 8 veces a 11.000. Hemos cerrado el 2018 con un crédito de 11.000 millones de dólares al sector productivo, incluido por supuesto la construcción. Está muy bien este dato. Este es un dato que explica parte de este milagro boliviano. No es solamente buenos precios de los minerales o de la soya o el petróleo, es haber articulado crédito con producción. Banca privada con sector privado productivo, porque esto genera empleo, esto genera valor agregado, esto expande la economía, esto da oportunidades aún todavía limitadas, pero comienza a dar oportunidades a gente del sector privado que se anima a invertir. Tengo el dato para Santa Cruz. Es el del año 2017-2018, el que siempre se lleva más de los recursos de la banca es Santa Cruz, por encima de La Paz, de Cochabamba. Sucede una cosa bien curiosa: los colitas ahorran y los cruceños invierten, porque el mayor lugar de ahorro es La Paz, donde hay mayor dinero que la gente ahorra, pues donde hay mayor inversión es en Santa Cruz. Es un lugar de mayor oportunidad, Santa Cruz. En esta parte del crédito productivo, Santa Cruz ha pasado de 4.000 a 5.000 millones el año pasado. El 46% del crédito productivo se está concentrando en Santa Cruz, el 23% en La Paz, el 18% en Cochabamba, y el resto de los departamentos se lleva el 11%. O sea, hay una creciente concentración de las oportunidades económicas acá en Santa Cruz. Este es un dato relevante. Más ahorradores en Occidente y más emprendedores en Oriente, más o menos. Aunque hay muchos occidentales en Oriente que se han acambado rápido.
¿Cómo está distribuido este crédito de la banca? El oscuro es las pymes, el celeste es el empresarial y el verdecito es el microcrédito. Entonces, el sector empresarial en todo Bolivia ha acaparado el 38%, el microcrédito un 39% y la pyme un 21% de los 11.000 millones de dólares que están ahorita prestados por la banca privada. Quienes están utilizando de mejor manera es el sector empresarial, porque si uno se fija en términos de número de empresas, mayores son las micro y las pymes que la empresarial, pero están teniendo mayor facilidad de desarrollo, pero también hay dinero disponible para las pymes y para las micro. Comienzo ahora un poco a marcar dónde el Estado está haciendo fuerza para inversión en los siguientes años. Uno es en vivienda social. Estamos invirtiendo bastante en vivienda social y vamos a seguir invirtiendo en vivienda social. El sector privado le está yendo muy bien en restaurantes y supermercados. Hemos vuelto a tener un récord el año pasado. Hemos cerrado el 2018 con 1.400 millones de dólares que ha movido el sector de restaurantes y de supermercados. Restaurantes es el azul y supermercados es el plomito. Está moviendo. Hace una década los supermercados eran una excepcionalidad en Bolivia entera. Movía 130 millones, ahora mueve 1.400 millones de dólares. Es un área en expansión. Esto está creando conjunto de oportunidades. La gente sale, si es clase media, sale una o dos veces a comer afuera, puede viajar, se compra la ropa. Evidentemente también ahorra para su televisor plano, pero el porcentaje no es muy elevado. No traje ahora el libro, me olvidé en la casa, salí muy temprano. Hay un estudio del PNUD sobre en qué gasta el boliviano. El 48% del boliviano lo dedica al alimento, de su dinero, de su salario. En clases altas eso es mucho menos, en clases medias ese es el promedio, en clases bajas eso aumenta un poco más. Luego, la segunda preocupación del boliviano en lo que gasta su platita es vivienda, ya sea para alquilar, ya sea para repararla, ya sea para comprarse, 13%. Y luego ya viene gastos en pequeñas cosas. Un dato relevante es que el boliviano ha duplicado su gasto en comunicaciones y ha duplicado su gasto en educación. Voy ahora al tema agrícola, que es uno de los temas centrales acá en Santa Cruz. Hemos pasado de 2.4 millones a 3.5 millones de hectáreas cultivadas en todo Bolivia, la mayor parte en Santa Cruz. Es un buen avance, pero es un avance muy pequeño, pequeñísimo, y eso es lo que siempre dialogamos con Fernando, con la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, con la Confederación ahora, que lo ideal sería de que esto fuera mucho más, ¿no? Mucho más. Fui a Alemania a dar una conferencia y me fui preparado porque seguro me van a decir, oye Álvaro, la crítica es tú que defiendes que se amplíe la frontera agrícola y estás afectando la naturaleza. Pues resulta que el porcentaje que como país dedicamos a la agricultura es la quinta parte de lo que los alemanes dedican a la agricultura, de su territorio. O sea, no tenían autoridad moral para criticar. Está bien que hay que cuidar los bosques, por supuesto, los parques, por supuesto, pero oigan ustedes, país altamente industrializado, que están con tecnología de punta en la industria, en fin, porcentualmente de su territorio dedican 5 veces más espacio territorial a la agricultura alemana que los bolivianos. Los bolivianos estamos en la obligación y el derecho de ampliar aún nuestra frontera agrícola, porque esa era una de las críticas que me hicieron, o me preguntaban en Europa, ¿qué onda con la frontera agrícola? Y cuando mostré estos datos, la gente se quedó callada. La soya, aquí hay productores de soya que manejan mejor que yo los datos.
Esta es la evolución de la producción de toneladas métricas de soya. Ahora estamos enfrentando un gran problema. El año pasado los precios fueron mejores, nunca como el año 2012, que llegó a $600 la tonelada, $680 en Rosario, hoy está en 300, 305, 295, 310. Es un bajo precio, nos afecta mucho, afecta a la industria, afecta al valor agregado, afecta al campesino, es preocupante. Esto es a la utilidad de las empresas privadas. La utilidad de las empresas privadas se ha multiplicado por 6, por 4, 4.4 veces. De 6.700 a 29.600. Hay problemas, pero también hay mejoras. Y el nivel es de que esto se sigue incrementando más. Se sigue incrementando más. ¿Por qué el sector privado? Y no es la primera vez que lo digo abiertamente. Ustedes saben cuál es mi formación, soy una persona de formación socialista. Nunca lo he ocultado, no voy a ocultarlo, pero tengo una mirada muy clara y práctica y fría de la realidad. Ahora me voy a concentrar en las áreas de inversión estatal. Energía eléctrica, estamos invirtiendo mucha plata y vamos a seguir invirtiendo mucha plata. Hemos pasado de tener 56% de cobertura al 93%, nos falta todavía un 7%. Para llegar a esa cobertura del 100% se requiere mucho dinero porque son gentes que viven en lugares muy alejados. Llevar un tendido eléctrico a una casita, que es su derecho tener, es más costoso que llevar energía eléctrica a un barrio donde viven 10.000 personas. Hay que hacerlo. Estamos viendo la manera de llevar tendido eléctrico tradicional, con postes y con cable, o la energía alternativa. Hemos incursionado desde hace 5 años en energías alternativas, solar, eólica. Casi un 10% ya de nuestra energía es alternativa. Es eólica, es solar, parte de biomasa. Estamos trabajando con el sector cañero cruceño para seguirles comprando más energía eléctrica. Ellos están haciendo inversiones. Hemos acordado precios, tenemos que acordar precios. Había una pelea ahí con ENDE para los precios. Vamos a pagar siempre mejores precios para que les sea rentable, porque al generar energía eléctrica por biomasa sustituimos gas. Y gas nos permite venderlo al extranjero a un precio mejor que en el mercado interno. En el mercado interno el gas se vende a $1.30 para el mercado interno. Para la exportación lo vendemos a $7. Toda la vida es negocio para el Estado sustituir gas y meter biomasa, sustituir gas y meter eólica, sustituir gas y meter energía eléctrica. Esto es lo que se está ejecutando. Hay harto dinero en marcha, proyecto en ejecución. Sigo combinado aquí en Guarnes, sigo combinado en el sur, El Dorado, Entre Ríos, Laguna Colorada, Hidroeléctrica Miguillas, San José, en fin, es harto dinero. Son casi $1.000 millones que se está ejecutando en energía eléctrica. Los siguientes proyectos son estos otros. Nos hemos detenido acá, y eso me dejo como mención a ustedes, Rositas y el Bala. Son los proyectos más grandes de Bolivia. Rositas es toda la cuenca del río Grande, que viene desde casi Chuquisaca, entra a Santa Cruz, y el Bala es el que sale de La Paz y entra al Beni. Este es el proyecto para exportar hacia la Argentina. Hemos dado ya pasos importantes, hemos tendido el sistema hasta la frontera. En Argentina nos han autorizado para construir como 100 kilómetros de tendido eléctrico para ensamblar al sistema interconectado argentino. Lo vamos a hacer como ENDE. Vamos a comenzar con cerca de 100 megas y eso puede subir a 200, 400. Y es un sistema de subasta o de convocatoria de licitación. O sea, hay que presentar
proyectos en firme, cantidad en firme, precios, negociar con otros abastecedores de energía eléctrica, somos competitivos. Estamos en capacidad de competir en un mercado muy dinámico que tiene la Argentina. Carreteras es otra área que vamos a invertir mucho dinero, hemos invertido harto dinero y eso no se va a detener. En el caso del Oriente tenemos al menos 2 carreteras muy importantes, muy caras, pero muy necesarias. La que va desde Santa Rosa de la Roca, en San Ignacio de Velasco, hasta la frontera con Brasil, Santa Cruz, y llega a la puntita de la frontera con el Beni, hasta Remanso, si no me equivoco, puede ser, la ciudad de Remanso. Y la otra carretera importante del Oriente es lo que va a unir Trinidad con Riberalta. Con esas 2 carreteras estaría ensamblado todo el sistema oriental. Son carreteras muy grandes. El de San Ignacio de Velasco es aproximadamente 900 millones de dólares, porque atraviesa casi 600 kilómetros. Y eso sin duda también no solamente va a integrar Santa Cruz, sino que va a abrir áreas de producción agrícola en toda esa zona, que es una zona muy productiva. No toca el parque Neuquén, sino va como a unos 100 kilómetros bordeando el parque Neuquén. Y en el caso de Trinidad Riberalta, la conexión entre los 2 grandes centros, las 2 grandes capitales. La capital es Trinidad, pero Riberalta también es una zona muy, muy productiva y no estaban comunicadas por carretera pavimentada. Son esas 2 grandes carreteras en el Oriente. Occidente tiene otras 2 o 3 grandes. La producción en carreteras, la inversión en carreteras se va a mantener en un promedio de 800 a 1.000 millones de dólares en los siguientes años. Saneamiento básico y alcantarillado también es un lugar donde el Estado va a seguir invirtiendo. Tenemos rezago en esos servicios básicos y los tenemos que sustituir, que cumplir. Riego, lo mismo. Ya tenemos cerca de 400.000 hectáreas con sistema de riego y hay que seguir invirtiendo mucho dinero para mejorar el riego en Bolivia. Hay cambio climático, se nota, y la manera de paliar el cambio climático es devolviendo a la ciencia y a la tecnología parte del control productivo, y eso es riego para buena parte de nuestra producción. Esta es la cantidad de hectáreas que ya tenemos bajo riego, 468.000 hectáreas, sigue siendo bajo frente a los 3.5 millones, y eso es algo que como Estado vamos a seguir invirtiendo en los pequeñitos, fundamentalmente en la producción campesina. Vivienda social, lo mismo, vamos a seguir invirtiendo dinero en vivienda social, en turismo también, es un área que nos está generando muchos recursos. Es un área que la habíamos abandonado durante años, la habíamos dejado de manera secundaria. Cada vez que nos reuníamos con el sector productivo nos decía: oye Álvaro, así como el gas y el petróleo y la soya, el turismo es también industria, vale la pena invertir, y tienes razón, vale la pena invertir en temas turísticos. El sector privado es el que más invierte y felicitamos eso. Como Estado estamos haciendo nuestra labor y este es algo que en el último gabinete con el presidente Evo definimos como un elemento que tiene que potenciarse en los siguientes años de una manera duplicada. Salud, ya estamos en este emprendimiento, 34 hospitales de segundo nivel, 17 de tercer nivel, 4 de cuarto nivel, centros de medicina nuclear. Medicina nuclear, uno es aquí en Santa Cruz, otro en El Alto, otro en La Paz. De cuarto nivel, uno es acá en Santa Cruz, en el lugar de IPFB. De tercer nivel, de los 17, si no me equivoco, 4 son en Santa Cruz, 2 son en la ciudad, y de estos 34 de segundo nivel, no me acuerdo los distintos lugares. Es un lugar donde también vamos a invertir plata. Está presupuestado 1.800 millones de dólares para estos hospitales. En agropecuaria,
Esta es la evolución de las toneladas. Hemos pasado de 11 millones a cerca de 17, 18 millones, 19 millones de toneladas, pero aún sigue siendo insuficiente. Nuestra productividad es baja frente a la Argentina o a la Paraguay, que debería ser el lugar donde medirnos en términos de productividad. Hay que mejorar mucho más. Hemos autorizado el uso de semillas modificadas. El decreto tiene que salir en una semana más. Es un compromiso. Ojalá eso mejore nuestra productividad y ojalá también eso ayude a ampliar frontera agrícola. Otra de las áreas de producción importante es la de carne bovina. Hemos pasado de 176.000 toneladas a 260.000 toneladas, 268.000 toneladas. Está bien, pero es todavía un crecimiento casi vegetativo. Aquí hay que dar un esfuerzo. Santa Cruz compite en concursos mundiales, tiene premios, tiene una gran capacidad de mejoramiento genético extraordinario. La cosa es cómo lo convertimos eso en una industria más expansiva. La población de ganado bovina se ha modificado lentamente de 7 millones a 9.6 millones. Es un crecimiento del 30%, poquito más, no está mal, pero consideramos insuficiente. Y estas son las nuevas cosas que tenemos que saber cómo aprovechar, fundamentalmente el sector privado. Para la exportación de soya se han abierto dos mercados. China, se han logrado los acuerdos, hemos combatido la fiebre aftosa, tenemos el certificado, ha venido la comisión en China, ha verificado, ha validado. Ojalá hasta los siguientes meses ya podamos estar, eso era con carne, con China los acuerdos para poder exportar soya, pero ¿cómo vamos a exportar a China soya si aquí falta para la industria? Eso es una paradoja. Eso es una paradoja. Quiero detenerme en esto. Soya para IPFB. Lo voy a hacer cuando toque IPFB. Entonces, ahorita nomás lo menciono acá. Lo menciono como una posibilidad, como un reto. En términos de carne de res, ya estamos exportando a China, a Vietnam ya hemos exportado casi 4 millones, a China vamos a exportar en los siguientes meses, a Rusia también se está abriendo el mercado. Esta es una oportunidad que está en manos básicamente del sector privado. Lo que está haciendo el Estado es lograr acuerdo de compra, está logrando las certificaciones y las comisiones que validen y verifiquen la calidad de la carne. Los emprendimientos es algo que le toca al sector privado. El Estado no produce carne, no va a producir, no exporta carne, no va a exportar carne. Sí se coloca como un aliado al servicio de los productores y los exportadores para que mejoren los negocios. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué vías de comunicación falta? ¿Qué acuerdo falta? ¿Qué certificado falta? ¿Qué decisión política en Rusia o en China falta? La vamos a cumplir. Pero ya el negocio, ese es un tema que tiene que ver el sector privado, como lo han hecho con Vietnam. Me acuerdo que cuando yo visité Vietnam en el año 2013, nos mirábamos con la vicepresidenta y nuestros países no tenían nada de comercio, nada. De contrabando ropa de Vietnam a Bolivia, pues nada más. Y claro, ahora veo las cifras, ya, estamos exportando carne a Vietnam. Es un mercado muy grande, pero el mercado clave es China. Con que cada chino coma un cuadradito de res de Santa Cruz o el Beni, eso es para millones y millones de toneladas, ¿no? Eso se ha abierto y yo creo que ya hasta junio o julio damos el primer paso práctico, más allá de los acuerdos que se están cumpliendo. Invertir en alimento en Bolivia vale la pena porque es el sector que está creciendo sostenidamente. Este es el crecimiento del sector de alimentos en Bolivia. Ahora voy con los hidrocarburos. ¿Hidrocarburos va a seguir siendo una actividad importante de Bolivia? Sí. La más importante no necesariamente, pero sí va a seguir siendo una actividad muy importante.
Entre el año 2006 y 2018 hemos invertido 14.000 millones, como Estado y como privados. Hemos sacado 54.000 millones, hemos invertido 12.000 millones. Eso en 12 años. Para los siguientes 6 años vamos a invertir 10.000 millones, privado y estatal. Esto incluye a la petroquímica. Es decir, en promedio la inversión de los siguientes 6 años va a ser superior en promedio anual a la de esta década, va a ser más. Porque aquí en 12 años 14.000, aquí en 6 años la mitad, 10.000. Entonces va a seguir habiendo una actividad de hidrocarburos, todo el sector de servicios que se mueve alrededor de hidrocarburos va a seguir teniendo trabajo, convocatorias, incentivos. En el departamento de Santa Cruz, es un sector que ha revivido, ha vuelto a renacer en su área hidrocarburífera. En 12 años en Santa Cruz han invertido 5.200 millones de dólares. En 6 años vamos a invertir 2.200. Casi el mismo promedio anual. ¿Cómo estamos de producción de gas en Santa Cruz? Hemos pasado de 7 millones a 18 millones de metros cúbicos día. Bolivia produce promedio 58 millones cuando es la máxima demanda. Hoy estamos produciendo 35, bueno, en máxima demanda 58. De esos 58 solamente producimos 6 en Santa Cruz, ahora producimos 18. Y con los descubrimientos de gas en Incahuasi, en toda esa franja, esto todavía va a mejorar muchísimo más. Es decir, Santa Cruz no solamente es agrícola, soyera, ganadera, de servicios y de comercio, sino que también está levantando su brazo hidrocarburífero. Santa Cruz casi va a tener la misma importancia que Tarija en términos de producción de gas en los siguientes años. En reservas certificadas tenemos 10 TCFs, equivalente a 70.000 millones de dólares a precio de barril de petróleo de 55 dólares, ahora está en 61, 60, 59. Estos son 70.000 millones de dólares certificados. Quiere decir que hemos extraído y hemos repuesto. Hemos extraído y hemos repuesto las reservas certificadas. Y en Santa Cruz, las reservas certificadas en Santa Cruz de los 10 TCFs es 2.7 TCFs. Es decir, casi la tercera parte total de las reservas certificadas están en Santa Cruz. Por lo tanto, de esos 70.000 millones de dólares, aproximadamente 20.000 millones de dólares van a salir de Santa Cruz. ¿En qué tiempo consumimos 10 TCFs? Aquí está nuestro compañero del sector petrolero, debe saber mejor que yo. Si no me equivoco, consumimos 0,7 TCFs año. Sí, estamos en 0,7 TCFs año. Entonces 10 TCFs nos da para los siguientes 13 años, si es que no encontráramos ninguna reserva. Pues se supone que siempre consumimos y reponemos, consumimos y reponemos, consumimos y reponemos. Pues se supone que esos 20.000 millones de dólares tendrían que inyectarse y emerger de la economía cruceña en los siguientes 13 años, es decir, hasta el año, no sé, 2030, 2031. Suponiendo de que no hay nuevos mercados, en fin, cuando la idea es más bien abrir mercados al sur de Brasil, hemos firmado ayer, al sur del Perú, y sacar LNG a los mercados de ultramar. Entonces, el sector petrolero en Santa Cruz va a seguir desempeñando o va a retomar un liderazgo muy importante. Ya lo ha retomado y va a mantenerse en la siguiente década. Uno de los grandes logros que nos sentimos muy orgullosos y que ha sido un fruto de un trabajo entre el sector privado y el sector estatal es el del etanol.
Estamos ya con la gasolina super etanol y también con la super especial, si no me equivoco, que ha tenido todo un éxito. Y del acuerdo inicial, yo me acuerdo de las reuniones que tuvimos con los productores industriales, del cálculo que hacíamos moderado al principio de cerca de 60 millones de litros, vamos a llegar fácilmente a 180 millones de litros. Funciona, está funcionando, y si ha habido algunos atrasos con los pagos, es nuestra culpa, somos medio lentos, pero se nos jala la oreja, aprendemos y mejoramos los pagos. Queremos que esto funcione como una máquina sin detenerse. Sustituimos importación de gasolina, mejoramos la ampliación de frontera agrícola, mejoramos inversión, generamos empleos, en fin, aportamos a la reducción de gases de efecto invernadero. Es un producto estrella. El etanol lo vemos como un producto estrella y como un ejemplo de trabajo privado-público. El Estado no produce azúcar, no produce alcohol, no produce caña. El que produce la caña es el privado, el que produce alcohol es el privado, el que produce el anhidro es el privado, y el Estado le compra a un buen precio. Hemos fijado un precio con un plus para incentivar la inversión. Se ha logrado un buen acuerdo. Los precios del azúcar han caído también a nivel internacional. Antes exportábamos a Estados Unidos, ahora se ha cerrado ese mercado porque no es rentable exportar, está muy barato en el mundo, pero ahí tiene usted a un IPFB que suba o baja el precio en el mercado internacional, le compra a un buen precio, a un precio fijado. Hemos acordado 5 años. 5 años es, ¿no? Si no me equivoco, 5 años. Suba o baje, caiga a cero, igual IPFB compra, porque IPFB se mueve en función de la sustitución de importaciones de gasolina, no en función del precio del mercado del azúcar, que ahora en estos años es muy fluctuante. Este es un buen ejemplo, y de hecho es el ejemplo que queremos replicarlo para el biodiesel. ¿Qué es el biodiesel? Es sustituir diésel derivado del petróleo por diésel que sale de las plantitas, de la soya o de la palma africana o de otras plantas amazónicas. ¿Qué nos hemos propuesto con el presidente Evo? No tocar la producción actual. Es más, la producción actual para la industria, para los mercados que ha logrado la industria en 20 años, no hay que tocarlos. No queremos afectar eso. Debe mantenerse. Porque abrir un mercado extranjero tarda años o décadas. Las confianzas, los acuerdos. No queremos tocar eso. ¿Qué queremos hacer? Producción nueva. Y certificar producción nueva. Pero además, no solamente queremos producción nueva, sino primero que haya más producción nueva para la industria. Queremos que haya mayor valor agregado. No es bueno exportar solamente grano. No es bueno. Hoy te dará un buen precio, mañana vas a quedar aniquilado. La industria ayuda a estabilizar precios también, para todos, para el productor. Hay que ampliar. Cada vez que conversaba yo con la gente de la industria soyera, me decían: Álvaro, un 40% de nuestra capacidad de producción está ociosa. Nos falta todavía producción para la industria. Tiene que haber más producción para la industria. Cumplamos el cupo para los mercados internacionales, cumplamos el cupo en primer lugar para el mercado nacional, cumplamos mayor producción de soya para llegar a un 80% de la industria boliviana, cruceña, y sobre eso extra. ¿Y por qué no puedes definir esos volúmenes extras? De soya hay que hacer modificación en el sistema técnico para producir y extraer el aceite, porque IPFB lo que compra es ese aceite de la soya. Y con eso, con otros procesos químicos,
se sustituye el 10, el 15, el 20, el 30% del diésel fósil. ¿Qué queremos hacer? No perjudicar los mercados ya existentes de la industria soyera, no perjudicarlos, mantenerlos y preservarlos. ¿Qué más queremos hacer? Habilitar nuevas tierras. ¿Qué más queremos hacer? Hacer acuerdos duraderos, 5, 7 años, 8 años, para que el inversionista pueda ir a la banca, garantizar un crédito. Tengo mi contrato con IPFB para 5 años, necesito plata, esta es mi garantía de que va a funcionar, porque consumir diésel, pase lo que pase en el país, igual vamos a consumir diésel, más garantizado que eso no puede haber. Y queremos fijar un buen precio, no a cualquier productor, sino a la producción extra que no afecte los mercados ya existentes. A cortísimo plazo estamos en capacidad nosotros de comprar 400.000 hectáreas, la producción de 400.000 hectáreas nuevas, que significaría simplemente sustituir un 10% del consumo de diésel, es decir, al diésel fósil meterle 10% de biodiesel. Se puede más, no hay un límite, puede ser 15, 20, 30, 40, pero comencemos con 10%, se puede. Es una ingeniería delicada, porque hay muchos intereses. Yo quiero decir abiertamente al sector productivo, nuestra intención va a ser puro consenso, nada impuesto, nada que afecte a lo que ya existe en la industria, a lo que ya existe en los mercados, nada que afecte eso. Porque eso se ha hecho antes y va a seguir después. Es parte de la iniciativa y la capacidad de emprendimiento que ha tenido el sector productivo. Entonces, cualquier cosa que hagamos en torno a esta gran oportunidad va a ser pleno consenso, pleno acuerdo con los industriales, pleno acuerdo con los productores, sin afectar mercados, mejorando precios y ayudando a estabilizar también precios. Esto puede ayudar a estabilizar. ¿Qué hacemos en términos de acuerdo, de tiempos, de precios, de inversiones? Eso es algo que está abierto. Con el etanol todos estamos contentos. El país está contento, el Estado está contento, el productor está contento, el empresario está contento. Lo mismo queremos que sea el biodiesel, donde no haya ni un solo perdedor, sino al contrario que todos ganemos. Y yo creo que vean a IPFB como un amigo. ¿Qué tiene que hacer IPFB para no molestar a nadie y para favorecer a todos? Eso vamos a hacer. Si hay que cambiar leyes, si hay que hacer decretos, ningún problema. Pero IPFB quiere ser el amigo de la industria más importante que tiene Santa Cruz, su industria soyera y su producción soyera. Un acompañante, un aliado, en esta lógica de lo público-privado. No un entrometido, no una persona que genera ruido, sino una estructura que se vuelve virtuosa, que amplía las oportunidades para Santa Cruz, para sus productores, para sus empresarios, para sus académicos, sus intelectuales, sus profesionales. Esa es la idea que quiere jugar IPFB en los siguientes meses y hagámoslo con mucho cuidado. Es un trabajo de alta precisión, pero estoy seguro que lo vamos a completar. Y por último, quiero cerrar esta exposición con algo que fue lo que nos inquietó para reunirnos con ustedes, es el litio. El litio se está convirtiendo gradualmente en algo que va a complementar hidrocarburos, algo que va a complementar la agricultura como pilares de la economía boliviana y su industria, por supuesto. Se está poniendo de moda, cada vez más autos van a usar baterías eléctricas. Este es el principal consumo, pero también se usa para el caucho, se usa para los sistemas de aire acondicionado, se usa para el vidrio, para la cerámica, para las grasas lubricantes, tiene muchos usos. El más importante y el que define su precio es la batería, pero también se usa en otras cosas más. Cloruro de potasio es otro derivado de las sales que hay en un salar, que se usa para
los diabéticos, para aplicaciones científicas, para uso médico, para abono, para procesar alimentos, etc. Eso también está en el salar. ¿Cómo está el tema de la distribución de las reservas? Esta es la última información que tengo del 16 a nivel mundial, es hecha por la agencia norteamericana. Y en primer lugar, no se nota bien en la foto, pero se los voy a leer. En primer lugar aparece Bolivia, con 21 millones. En primer lugar Bolivia, según esta información, con 21 millones. Chile con 7, Argentina con 9, Zambia con 7, Brasil con 1, Estados Unidos con 7, Canadá con 250.000 toneladas, Serbia con 1, Rusia con 1, China con 7, Australia con 2, y donde hay doble es que hay industria. Australia tiene industria, China tiene industria, Rusia tiene industria, Estados Unidos tiene industria. Y entonces, en primer lugar, Bolivia aparece con 21. Somos la principal reserva del mundo de litio. Pero no aparecemos aquí con industria. Es 2016, no tenemos aquí todavía industria. Chile sí tiene industria, Bolivia no tiene industria. ¿Qué hemos hecho? Definir nuestra estrategia en 4 fases: investigar, producir, industrializar, en Uyuni y luego pasar a otros salares. Ojo, el dato de 21 es solamente Uyuni, sin tomar en cuenta el salar de Coipasa, Pastos Grandes y otros pequeños salares que también tenemos. ¿Qué es el litio? Es un elemento que está en medio del agua. En el salar son capas de sal, y en medio hay agua. Esa se llama la salmuera. En esa salmuera, que es la acumulación de millones y millones de años de las aguas y los ríos, de lo que antes era un lago. Antes había un lago que iba desde el Titicaca hasta Uyuni, era un lago. Se ha ido secando. El lago donde está Uyuni era el lago Tauca, hace miles de años. Se ha ido secando, y ahí iban convergiendo ríos que llevaban los minerales de los cerros. Agua y mineral, se ha evaporado, se ha ido sedimentando, queda la sal, pero también quedan otros minerales. Estos otros minerales están en el agua rica que está abajo, a 10 metros, a 20, a 30, a 40, en medio de la sal, de los bloques de sal, hay agua. Esa es la parte rica. El agua rica es la que tiene los elementos que se están convirtiendo ahora en el petróleo, el nuevo petróleo del mundo, el nuevo oro del mundo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo conviertes esa agua rica que la sacas? ¿Cómo la separas para sacar cloruro de potasio, hidróxido de litio, litio metálico, carbonato de litio? Ese es lo difícil, no sacar el agua, sino tener tu procedimiento. Los argentinos lo hacen de una manera, porque la composición de su sal varía. Los chilenos tienen su propio método. Su sal también es de distinta composición, su agua rica. Cada país tiene que ir descubriendo la manera en cómo va de esa agua, evaporarla, separarla, discernirla, para irse quedando con lo que vale. Y dejar el resto del agua y reinyectarla en otro lado, porque también hay otras cosas que aún no sabemos sacar. Oro, indio, distintas otras cosas que todavía no las hemos sabido nosotros procesar y que las estamos volviendo a inyectar al salar. De aquí a unos años habrá tecnología para sacar esas otras riquezas. De hecho, esa fue la gran pelea. Todos los extranjeros venían a Bolivia y decían:
Vamos a hacer lo que quieran ustedes, pero entremos al salar, porque ¿qué más habrá ahí adentro? Es la convergencia de ríos que han arrastrado durante millones de años minerales y minerales y minerales y lo han ido depositando en distintas capas. Por ahora vamos a sacar litio. De aquí a unas décadas no sabemos qué más podemos sacar de ahí. Seguramente sacaremos otras cosas. Hemos comenzado con laboratorios. Este es un laboratorio, no es una industria. Son laboratorios y sus oficinas de los compañeros. Hemos comenzado con plantita piloto. Un galpón, sal, procesar, por ahí unos baldes, mezclar con otros elementos, evaporar. Lo mismo para hacer materiales catódicos, que son como la clave de las baterías, y comenzar con un laboratorio pequeñito de baterías a prueba. Nuestro propio método, sencillo, pero introduciéndonos gradualmente en el tema. Hacemos pequeñas baterías de prueba, estas baterías, ya con nuestro propio carbonato de litio. Hasta ahí hicimos entre el año 2008 al 2013. Del 2013 comenzamos la fase industrial. Para producir industrialmente uno tiene que extraer esto, el agua, y para extraer hay que hacer unas piscinas. Cuando lleguen allá van a encontrar 121 hectáreas de piscinas, 2.100 piscinas gigantescas en una parte del salar. Se bombea el agua, 10, 20, 30 metros, y se pasa a una piscina. Ahí se decanta, de ahí se pasa a otra piscina, y luego otra piscina, y luego otra piscina, hasta que al final le queda lo que usted quiere, las sales, carbonato de litio, luego otro procedimiento, cloruro de potasio, carbonato de litio. En medio, cloruro de potasio, que es la sal que se usa para el abono. Luego hay que hacer litio metálico, luego hay que hacer hidróxido de litio. Cada uno es más caro, cada uno de estos derivados del litio vale más dinero. Comenzamos nosotros como la tonelada valía $2.000. Hoy vale $13.000, $14.000, $15.000. Entonces, van a encontrar una gigantesca extensión de piscinas. El agua rica pasa de una piscina a la otra, luego a otra, luego a la otra, y va dejando sedimentos por evaporación que se convierte en la materia prima para hacer los productos ricos que valen en el mercado. Y hemos construido, lo hemos inaugurado este año, la primera planta industrial. Esta es la primera industria que hay en el borde del salar, para producir cloruro de potasio, 350.000 toneladas. Nuestro principal mercado es Brasil, está muy cerca, pero también hay mercado en China. Esto ya está funcionando. Entonces, esa es la industria que la vamos a ver. Me acuerdo que hubo una universidad privada en La Paz que decía que era una mentira, que esto era que cuando fue Evo habían colocado un panel ahí de mentira para engañar. Y se los invitó a los estudiantes a que vayan a visitar. Y se fueron a ver. Y, claro, esta industria existe, ya producimos. Es una gran industria, está, no sé, 5 hectáreas o un poco más. Esta es su vista de noche cuando llueve, las piscinas alrededor, y esta es la industria. Hasta fin de año entregamos nuestra industria de carbonato de litio. La anterior era abono, que es lo que sobra, se vuelve abono. Procesada, tenemos el carbonato de litio. Tenemos que, esta la están haciendo los alemanes, y tenemos que entregarla, supongo que hasta noviembre va a estar esta industria, que ya nos coloca en la fase industrial, no solamente de abono, cloruro de potasio, sino ya carbonato de litio. Creo que ha valido $140 millones esto. Entonces, la fase piloto de investigación, Bolivia. La fase de cloruro de potasio, Bolivia. La fase de carbonato de litio, Bolivia. Y a partir de ahí, con socios.
El primer acuerdo es con los alemanes, que están muy atrasados. Europa está muy atrasada en este tema y está queriendo recuperar liderazgo. Vamos a producir hidróxido de litio, que tiene un precio más que el carbonato de litio, el hidróxido de litio, 37.000 a 40.000 toneladas. Su costo es 350 millones de dólares. Una planta industrial de cátodos y baterías para producir 10 gigawatts. Y el resto de las toneladas la vamos a llevar a Alemania, ellos la van a industrializar allá. Y hidróxido de magnesio, que es otra de las sales derivadas, casi como lo que sobra del procesamiento, una inversión de 60 millones de dólares. Eso es básicamente para la metalurgia. Con los alemanes el acuerdo es Bolivia 51, Alemania 49, 1.200 millones de dólares de inversión entre el año 2019 hasta el 2021-2022. Esta es la inversión y de ahí tenemos entonces 4 industrias nuevas. ¿Cómo va a ser este mecanismo? Salar, Bolivia; salmuera, Bolivia; cloruro de potasio, Bolivia; carbonato de litio, Bolivia. De la sobra sale la sal residual, las sales residuales. Con esa sobra se hace hidróxido de litio, magnesio, cátodos y baterías. Ese es el esquema del Salar de Uyuni, más o menos. Todo esto es Bolivia, y a partir de aquí, socios Bolivia y Alemania. Con las sobras de las sales residuales. La segunda industrialización es Pastos Grandes, que es un salar que queda más al sur de Uyuni. No vamos a ir ahí, son como todavía unos 60, 80 kilómetros. Y Coipasa, que queda en la zona de Oruro. Se ha hecho la convocatoria, la licitación, habían alemanes, canadienses, franceses, alemanes, rusos, chinos. Y en Coipasa se va a hacer una planta de sulfato de potasio, una planta de cloruro de litio, otra carbonato de litio, Bolivia. Por ley, esa es la parte que tiene que ser de Bolivia. Y esta es la mixta. En Coipasa, hidróxido de litio, que es lo fundamental para las baterías, ácido bórico, bromo, bromuro de sodio y litio metálico en Pastos Grandes. Y esto es mixto. Aquí es una inversión de 2.300 millones de dólares. Hemos asociado estos dos salares porque este salar es muy rico, Pastos Grandes. Entonces no podíamos usarlo solo, sino mezclado con un salar bueno, que es Coipasa, pero no tan rico. Por eso el acuerdo ha sido juntar Coipasa y Pastos Grandes para que la inversión sea distribuida entre Oruro y Potosí equilibradamente. ¿Cómo quedaría el esquema? Tenemos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Estas son solo Bolivia. Estas son solo Bolivia, y aquí es Bolivia-Alemania, y esta es Bolivia-China. Este es el resumen del total de las plantas industriales que va a haber en Bolivia. Son 18, pero si sacamos las que tienen que ver con piloto, hablamos de 16. 16 plantas entre el 2019 hasta el 2023 en funcionamiento. La inversión en conjunto de Uyuni más Coipasa más Pastos Grandes, estamos hablando de un Pastos Grandes, una inversión de 4.700 millones de dólares. Entre el 2019, 20, 21, 22, 23, son 5 años para 4.700. Es decir, le va a igualar a la inversión en hidrocarburos, en esas dos plantas. Y la rentabilidad creemos que va a ser mejor que hidrocarburos. Esos son nuestros cálculos moderados.
va a ser mejor que hidrocarburos. Entonces, esto es lo que está ahorita en marcha, ya están firmados, esto ya existe, está en marcha, está en marcha. Y aquí hay un conjunto de industrias complementarias a este emporio industrial. Solamente me voy a fijar en Uyuni. Para producir cloruro de potasio, que ya estamos produciendo, se requiere colector de octilamina, se requiere fluctuante poliargilamina, antiaglomerante, maxisacos, se requiere y se puede derivar cloruro de sodio para los textiles, la ganadería y la agricultura. Esta industria que ya la tenemos pone en marcha estas otras 4. El carbonato de litio que entregamos a fin de año requiere ácido clorhídrico, cal, hidróxido de sodio, en cantidades industriales. Carbonato de sodio, maxisacos, sal y se deriva sal de Glauber, hidróxido de magnesio, borato de sodio, bischofita. Son industrias necesarias para la que va a funcionar a fin de año e industrias derivadas con un buen mercado y con buen destino. El hidróxido de litio que vamos a sacar con los alemanes requiere estas cantidades industriales de cal, sodio, maxisacos y se derivan borato de magnesio, bischofita, cloruro de sodio, sal de Glauber, cloruro de calcio. Están aquí sus inversiones promedio: 11, 100, 29, 100 millones de dólares. Y para producir los materiales catódicos se requiere níquel, cobalto, magnesio, sulfato de níquel, sulfato de cobalto, sulfato de magnesio, carbonato de sodio y hidróxido de amonio. Todas esas industrias complementarias para los materiales catódicos con los alemanes. Y para las baterías, la parte que va a hacerse acá, se requiere separadores, plásticos, circuitos BMS, electrolitos, cloruro de litio, material anódico, grafito, láminas de aluminio, láminas de cobre, electrodos de cobre, para producir esas baterías. Si no las producimos, las vamos a tener que importar. Son inversiones desde 5 millones, 18 millones, 2 millones, 2 millones, aproximadamente allí 13 millones. Eso solamente para el caso de Uyuni. Para Coipasa lo mismo, ya no voy a explicar, es lo mismo, las mismas cosas complementarias, y para Pastos Grandes los mismos complementos. Entonces, en resumen, se requiere 20 plantas de insumos para la industria boliviano-alemana, para la industria boliviano-china, 20 plantas de insumos en cantidades industriales. Solo el Estado va a ser hidróxido de amonio, plástico, tuberías COPE, geomembranas y estas otras membranas. El resto de las proveedores quisiéramos que fuera el sector privado, si es que se animan. Partes minería y partes industria. Aquí están las capacidades. El año de operación obligado, casi todas son 21, a excepción las de IPFB 23 y de minería 23. Estas son de los proveedores. Y de los derivados son 7. Y todas queremos que sea de emprendimiento privado. Estos son los años de operación. Ahorita es el 21, ya podrían estar operando. Es decir, en 2 años. Esos son los volúmenes que se requiere.
y la idea es de que sea privado. Entonces tenemos 20 más 7 en torno a esta megaindustria alemana, boliviana, china, un conjunto de fábricas derivadas, proveedoras y resultantes que suman en total 27 en total. Es decir, queremos que el litio no solamente sea algo que el Estado hace y que genera recursos, sino que sea algo que también involucra al sector privado. Otra vez, el sector privado, ¿qué necesita? Que sea un negocio, que genere ganancia, que sea estable y que haya apalancamiento de recursos. Esas 4 cosas se puede garantizar. Contratos duraderos, buenos precios de abastecimiento, y apalancamiento de crédito. Entonces, estamos hablando de otras 27 industrias del sector privado. El Estado no se va a meter ahí, no quiere meterse. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Comprar del extranjero. Estamos importando. Porque como ya está funcionando la de cloruro de potasio, estamos importando. Lo ideal sería que eso se pudiera sustituir con iniciativa privada, asegurando contratos de 10, de 15 años hasta que la empresa dure. Por último, quiero cerrar esta exposición con la parte de tecnología. Estamos muy rezagados tecnológicamente. Hemos estado muy atentos a lo que está haciendo CAINCO acá, a lo que están haciendo el sector privado en Cochabamba. Somos muy orgullosos de nuestras industrias privadas de software. Hay más de 12 industrias privadas de software en Santa Cruz y en Cochabamba. Está muy bien y eso tiene que avanzar. Nosotros como Estado hemos comenzado a tomar iniciativa los últimos años y ese es el conjunto de iniciativas en áreas muy específicas de tecnología que estamos invirtiendo dinero. Hasta el 23 estamos hablando de cerca de 12.000 millones de bolivianos, sumado todo en inversión en ciencia y tecnología. Sabemos que es insuficiente, pero hemos multiplicado por 6 la inversión en ciencia y tecnología. La agricultura, el petróleo, el litio, se mueve y lo fundamental va a moverse en torno a tecnología y ciencia. La generación de riqueza en base al conocimiento va a ser el litio, no solamente del siglo XXI, de todos los siglos, porque es infinita. El cerebro tiene una capacidad infinita de conocer, de aprender y de inventar. Y es un buen momento en comenzar a apuntar a generar un microclima amigable en torno a la ciencia y el conocimiento. Estamos haciendo lo nuestro con cosas muy específicas y por supuesto que estamos viendo con muy buen interés y muy buena vibra lo que viene haciendo el sector privado. Estamos al tanto de lo que CAINCO ha hecho, de lo que CAINCO quiere hacer, lo vemos excelente y queremos sumarnos a esa beta, aunque sea un poco tarde, pero hay que hacerlo porque la economía boliviana está comenzando a depender de ciencia y tecnología y gradualmente va a depender muchísimo más. Eso es. Muchísimas gracias. Y de esa manera el presidente en ejercicio Álvaro García Linera en la víspera estuvo en Santa Cruz de la Sierra participando del conversatorio Desafíos del siglo XXI. Como ustedes pudieron apreciar en sus pantallas, la autoridad brindó una ponencia sobre el modelo económico del país a representantes de la CAINCO. Hasta acá las informaciones, por su atención. Gracias, permiso, buenas tardes. Los campeones del mundo reciben a la verde. Millones de bolivianos apoyamos a nuestra selección. Francia versus Bolivia. Frente a frente por primera vez. Este domingo a las 15 horas, en directo. Por Bolivia TV. Bolivia TV informa que por mejoras tecnológicas, las señales 7.1 y 7.2
estarán en el satélite TKSAT 1, Tupacatari, en banda KU. Para esto se solicita